Buenos días, hermanos. Buenos días, amigos que nos acompañan. La Iglesia Bíblica Vida Nueva les da a todos la bienvenida al tiempo de la palabra del día de hoy, que tiene como objetivo recibir y creer en Cristo con sinceridad y sin malos motivos, con la fe como de un niño. Antes de dar inicio con el estudio, vamos a orar a Dios para pedir su bendición. Dios, en esta mañana estamos muy agradecidos contigo porque tú eres bueno hacia con nosotros. Gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy de conocerte a través de tu palabra y el hecho que estemos aquí y que podamos abrir tu palabra y estudiarla es por tu misericordia hacia nosotros, Señor. ¿Cuántas personas hay en el mundo que no te conocen? ¿Cuántas personas hay en el mundo que han rechazado tu palabra? Pero nosotros estamos agradecidos y reconocemos que el hecho de estar aquí en tu palabra, estudiándola, es por tu misericordia. Bendice este tiempo. Queremos honrarte a ti, Señor. En el nombre de Cristo pedimos tu bendición. Amén. Vamos a dar inicio con el estudio de la palabra. El pasaje que estaremos estudiando hoy se encuentra en Mateo 21, versículos del 12 al 22. La semana pasada en este mismo capítulo leímos hasta el versículo 11 y vimos cómo el Señor Jesucristo fue recibido como el Mesías en su entrada triunfante en Jerusalén. Él fue recibido por mucha gente y ahora vamos a continuar leyendo a partir del versículo 12 para ver qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a qué sucedió después de este último evento que estudiamos. Dice, vamos a abrir nuestras Biblias, ahí en Mateo 21, vamos a iniciar leyendo versículos 12 y 13. Dice la palabra, Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Aquí nos narra la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, en su entrada a Jerusalén, Él fue al templo y entró y echó de ahí a todas las personas que vendían y que compraban. Volcó la mesa de los cambistas del dinero y de los puestos que vendían palomas, que vendían los animalitos que iban a llevar al templo para ofrecerlos en sacrificio. Y aquí el Señor Jesús refiere al Antiguo Testamento cuando dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Y aquí hace referencia o está citando Isaías 56:7. Y también dice el Señor Jesús, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Aquí nuestro Señor está citando Jeremías 7, versículo 11. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús les dijo que el templo debe ser casa de oración, pero la estaban convirtiendo en una cueva de ladrones? Bueno, aquí el Señor Jesucristo considera que tanto las personas que estaban vendiendo como los compradores pues eran culpables de profanar el templo de Dios. Si se fijan, en el versículo 12 dice que echó de ahí a todos los que compraban y vendían. Por lo tanto, vendedores y compradores, ambos eran culpables de profanar el templo de Dios. Y también nos dice que llegaban al templo las personas que necesitaban cambiar sus monedas, como venían a Jerusalén una vez al año durante la Pascua, y iban para ofrecer sacrificios de acuerdo a la ley dada por Moisés. Ellos llevaban monedas de su lugar de origen. ¿Y qué tenían que hacer? Bueno, tenían que cambiarlas por las monedas hebreas que aceptaban para hacer sus ofrendas. Por lo tanto, era necesario que hubiera mesas en las cuales se cambiaba el dinero. También pues sabemos que ellos necesitaban conseguir animales, los cuales iban a ofrecerlos en sacrificio. Debían ser animales apropiados, no cualquier animal, un animal enfermo, algún animal que no estuviera
como Dios lo estableció mediante la ley dada a Moisés, deberían ser animalitos apropiados de acuerdo a la ley. Y muchas veces imaginen gente que venía de muy lejos, imaginen lo difícil que era traer el animal que iban a ofrecer en sacrificio. Por lo tanto, ¿qué hacían? Bueno, tenían la necesidad de comprarlos ahí en ese lugar, y tristemente esta situación era aprovechada por los sacerdotes, ya que ellos tenían que aprobar los animales que se iban a ofrecer en sacrificio. Y tristemente algunas veces los rechazaban para que ellos pudieran propiciar que los vendedores que estuvieran ahí pues vendieran sus animales. Era, digamos, un trato corrupto, ¿verdad? En el cual los sacerdotes también se prestaban para esta situación. Y los animales, por consecuencia, que se vendían ahí, pues se ofrecían en un alto precio. Es como en la actualidad, cuando algún producto se escasea o algún producto tiene mucha demanda, ¿qué sucede con el precio de este producto? Bueno, el producto se vuelve alto. El precio, perdón, del producto se vuelve alto. Por eso los sacerdotes prestaban lugares ahí en el templo para que se pudieran llevar esas actividades, y no solo prestaban, sino más bien rentaban estos lugares para que se pudieran llevar estas actividades, el cambio de dinero y la venta de animales para sacrificio. Ahora, imaginémonos como peregrinos que acudimos al templo y llegamos a un lugar y vemos todo ese mercado en el cual, en lugar de ver adoración a Dios, en lugar de ver que las personas ven por las necesidades del prójimo, ven lo contrario, ven que las personas se aprovechan, ven que lejos de adorar a Dios, su actitud estaba muy lejana de este propósito de la adoración a Dios, y estaban enfocados en hacer negocio, aprovechando esta festividad. ¿Y qué pensaría el peregrino al ver que la primera cosa que llega al templo es un mercado, no es un lugar de adoración? ¿Qué pensaría el peregrino? Bueno, seguramente estaría muy decepcionado al ver que la práctica de la religión pues se ha convertido en un negocio. Estaría decepcionado porque pues en lugar de entrar o llegar a un lugar en un ambiente espiritual donde el propósito sea la adoración a Dios, encontraría todo lo contrario. Un lugar lleno de corrupción, un lugar donde es un mercado, donde se realizan negocios. Y esto que sucedió en aquel entonces, también en las iglesias debemos evitarlo. Y no estamos exentos en la Iglesia Bíblica Vida Nueva. Debemos también ser cuidadosos y evitar situaciones como estas en que habían caído. Y debemos tener cuidado, por ejemplo, en la compra-venta que hagamos con algún hermano de algún producto. Debemos siempre tener cuidado que esta transacción sea de bendición para nuestro hermano. Y debemos siempre tener el cuidado que esto no tenga un propósito de que en mi relación con mi hermano nosotros tomemos una ventaja hacia con él, especialmente en las reuniones, para obtener un beneficio económico para la iglesia o incluso personal. Debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Para no convertir nuestras iglesias, y en el caso particular de nuestra iglesia local, la Iglesia Bíblica Vida Nueva, en un mercado como lo hicieron en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús. Y dice Primera de Pedro, les voy a leer, Primera de Pedro 5:2, aquí nos dice, pues nos da algunas instrucciones de qué debemos hacer para evitar lo que estamos comentando. Dice 1 Pedro 5:2, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere.
Entonces da instrucciones a los pastores y dice que no deben servir a la congregación ni por obligación ni por ambición al dinero. Tristemente hay pastores en iglesias que abusan del rebaño y les quitan a ellos su dinero con intenciones solamente de satisfacer sus ambiciones al dinero. Dice, y también nos dice que lo que hagan de los pastores de servir a Dios, lo deben hacer con el afán de servirle, de servir a Dios como Él quiere. Los falsos maestros siempre están motivados por un peligro que es el dinero y el uso de su poder y posición para despojar de sus riquezas a las personas. Siempre que estemos en una congregación, es una señal que podemos nosotros ver si la iglesia es una iglesia con doctrina sana, si es una iglesia donde el pastor o los líderes sirven al Señor como Dios quiere, viendo su actuar en cuanto al dinero. Si vemos que tienen ambición al dinero y hacen cosas con el afán de quitarle a los miembros o a las personas que asisten a la iglesia, quitarle su dinero, tengamos cuidado con esa iglesia. Y los pastores o líderes tengamos cuidado también de estas prácticas. Siempre todo lo que hagamos para cuidar al rebaño que no es nuestro, no es de la iglesia, sino es de Cristo. Y debemos siempre servir a Dios como Dios quiere. Dice 1 Timoteo 6, del 3 al 6. Si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es un obstinado y nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es el de los que piensan que la religión es un medio para obtener ganancias. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que se tiene. En el versículo 3 de esta carta que escribió Pablo a Timoteo, Pablo identifica 3 características de los falsos maestros. 1, enseñan falsas doctrinas. 2, se apartan de la sana enseñanza. Y 3, nos dice este versículo, se rechaza la verdadera religión. En la versión Reina Valera nos dice que rechazan la doctrina que es conforme a la piedad. Esa es la verdadera religión, la doctrina que es conforme a la piedad. Y estos falsos maestros se apartan de esto. En el versículo 4 menciona otras características de estos falsos maestros, y en el versículo 5 nos enseña de estas personas y lo que debemos evitar de estas personas que practicaban. Dice, este es de los que piensan que la religión es un medio para obtener ganancias. Los falsos maestros tristemente utilizan la religión para obtener ganancias. Y el versículo 6 nos enseña que la verdadera religión, la religión de la doctrina de la piedad, dice, la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, y nos dice cómo, nos dice, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Ahora, vamos a leer en Mateo 21, del 14 al 17, para ver qué más hizo el Señor Jesucristo en su ingreso a Jerusalén. Dice, se le acercaron en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, «Hosana al Hijo de David», se indignaron. «Oye lo que estos están diciendo», protestaron. «Claro que sí», respondió Jesús. «¿No han leído nunca? En los labios de los pequeños y de los niños de pecho han puesto la perfecta alabanza». Entonces los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania. Entonces, continuando en el capítulo 21, el versículo 14 nos dice
que en su entrada en el templo, después de expulsar y voltear las mesas, donde cambiaban dinero y expulsar a los vendedores y compradores, en el versículo 14 vemos que las cosas ya cambiaron. El Señor Jesucristo sanó a ciegos, nos dice el versículo 14, sanó ciegos y a cojos. Entonces ahora vemos que las actividades que se desarrollaban en el templo eran ya diferentes, ¿verdad? Ya eran actividades en las cuales ahora el templo era un lugar santo, un lugar de bendición, un lugar de sanidad. Debemos reflexionar en cómo aplicar estos pasajes, estos versículos a nuestra actualidad en nuestra iglesia local. Que cuando personas nos visitan, es lo que deseamos nosotros, que personas nos visiten para que conozcan el Evangelio de Cristo. Entonces, cuando personas nos visiten en nuestras células o en la célula unida que tenemos mensualmente en la Iglesia Bíblica Vida Nueva, ¿qué es lo que nosotros queremos que ellos vean y que ellos experimenten? Bueno, nuestro deseo es que las visitas vean y experimenten el amor y el agradecimiento hacia Dios, la aceptación de los unos con los otros, la unidad, la sinceridad, la palabra de Dios compartida y la práctica en nuestras acciones y en nuestras vidas. Debemos ser congruentes, hermanos, con lo que predicamos y con el ejemplo que damos con nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros debemos esforzarnos, debemos procurar que cuando tengamos visitas, estas personas vean en nuestra iglesia y no se sientan como en el tiempo de Jesús, cuando llegaban a un lugar donde lo que predominaba era la corrupción, era el comercio y no un lugar de santidad, un lugar de adoración. Esforcémonos para que la iglesia sea ese lugar de santidad, ese lugar donde se pueda adorar a Dios y personas que no le conozcan se acerquen a Cristo y le reciban. ¿Y qué es lo que nosotros queremos que pase con las personas que llegan a nuestras reuniones? Vamos a leer qué nos dice Primera de Tesalonicenses 2:13. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron, no como palabra humana, sino como la que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Entonces, ¿qué queremos nosotros con las personas que llegan a visitarnos? Bueno, queremos que acepten la palabra, no como palabra escrita por hombres, sino la palabra, que reconozcan que la palabra es escrita de Dios, el autor es Dios a través de su Espíritu Santo, y que esta palabra actúe en ellos. ¿Y cómo actúa la palabra en las personas? Bueno, recordemos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, actúa trayendo a las personas al arrepentimiento, también a salvación, a la enseñanza. Una vez que ya hemos creído, Dios nos capacita y para eso tenemos su palabra, en la cual actúa enseñándonos y adestrándonos, nos lleva a la santidad, nos va transformando día tras día, nos advierte y también nos recompensa, nos guía, encontramos en ella consejo y muchas cosas más que podemos mencionar que hace la palabra al actuar en las personas que siguen la palabra. ¿Y qué podemos nosotros hacer para que se logre esto? Vamos a Hebreos 10, 24, 25. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, para que este propósito se logre, nosotros debemos siempre tener una actitud en la cual cuando asistamos a la iglesia, nuestra actitud debe ser el animarnos unos a otros, estimularnos
unos a otros, en nuestra relación con Jesús, a seguirle, a obedecerle. También debemos asistir de forma regular a la iglesia, y cuando tristemente faltamos, pues esto puede ser de desánimo para otros hermanos, sobre todo para aquellos que van iniciando en la fe. El que seamos poco regulares en nuestra asistencia puede ocasionar desánimo en otras personas. También, ¿qué más podemos hacer? Nos dice Santiago 2, del 1 al 4, dice así: hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atiende bien al que lleva ropa elegante y le dicen: siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen: quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Este pasaje en la carta de Santiago nos enseña que no debemos nosotros tener favoritismo, ni tampoco tener preferencias. Cuando tenemos reuniones, nuestro pastor, quienes conocieron a nuestra hermana Angelina, esposa de nuestro hermano Ricardo Ludi, ella nos insistía mucho que no solamente en las reuniones tuviéramos conversaciones con las personas que nos sentimos más cercanos, más afines, sino que nos ocupáramos por aquellas personas que nos visitaban, aquellas personas que tenían poco en la iglesia, de acercarnos con ellos y conversar y conocernos y no tener favoritismos. Obviamente debemos pasar tiempo, ¿verdad?, con todos nuestros hermanos en la fe, pero debemos de tener cuidado en este detalle que nos enseña Santiago en esta carta. No tener favoritismos, sino procurar tener una conversación con todos e interesarnos por todos, y especialmente con las personas que son nuevas o que tienen poco tiempo y se están integrando en la iglesia. También nos dice Filipenses 2, 3 y 4: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y versículos 14 y 15: hágalo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Entonces, en esta carta, también escrita por Pablo, nos dice que debemos nosotros velar por los intereses de los demás, no solamente por los propios, sino también por los de los demás, y no quejarnos ni tener contiendas con otros. En el mundo hay muchas contiendas, hay chismes, hay quejas, y entre nosotros no debe ser así, menos en una iglesia, ¿verdad? No debe ser así. Sin embargo, en la iglesia debemos de tener cuidado en estos detalles, porque es un tiempo en el cual cuando asistimos, debemos encontrar santidad. Debe ser un lugar de paz, distinto, ¿verdad?, a los lugares que tenemos que asistir en los trabajos, en las escuelas. En las iglesias debe ser un lugar de santidad, un lugar donde se encuentre paz, un lugar donde se encuentre esperanza. Vamos a regresar a Mateo 21. ¿Cómo respondieron los niños al ministerio del Señor Jesucristo? Vamos a leer el versículo 15. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Vemos aquí la reacción de los niños. Todos debiéramos ser como niños, ¿verdad? Adultos, ya personas ancianas, ¿verdad? Deberíamos ser todos como estos niños que al ver a Jesús gritaban Hosana al Hijo de David. Reconocían que la persona que estaba ahí, que Jesús, era el Mesías, era
el Rey, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y también nos vemos en el versículo 16 la reacción de los jefes, de los sacerdotes y los maestros de la ley a lo que los niños estaban gritando. Dice el versículo 16: ¿oyes lo que están diciendo?, protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca? En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza. Vemos aquí la indignación y protesta hacia Jesús. Y Jesús les dice, le dicen a Jesús, ¿verdad? Les dicen: ¿oyes lo que están diciendo estos niños? Y bueno, estas personas no reconocían a Cristo como el Hijo de David, no reconocían a Cristo como el Mesías, y ellos se indignaban por esta situación, porque los niños sí lo reconocían. Y así como ellos no aceptaban al Señor Jesús como el Mesías, también querían ellos lo mismo. Querían que los niños callaran y no reconocieran y no confesaran al Señor Jesús como el Hijo de David. Y el Señor Jesucristo pues les replica. Siempre el Señor Jesucristo tiene respuestas acertadas a todos los planteamientos que le hacían, y la mayoría lo hacían con malas intenciones para que él cayera en una trampa, en una equivocación, así poderle acusar. Pero vemos aquí cómo respondió el Señor Jesucristo, y en su respuesta vemos una ineludible afirmación de su divinidad, una ineludible afirmación de que Él es el divino, que Él es Dios, que Él es el Mesías, cuando le dice, citando el Salmo 8.2, que este salmo habla de que de los labios de los pequeños y de los niños de pecho, dice: has puesto perfecta alabanza. Otra vez vemos cómo los niños pueden creer y proclamar la verdad, y así glorifican a Dios. Vamos a leer este salmo, el Salmo 8, y vamos a leer versículos 1 y 2 para ver qué hace la alabanza de los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho. Dice el Salmo: oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza del labio de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. ¿Qué hace la alabanza? Dice que silencia al enemigo y al rebelde. Y así eran los maestros de la ley en el templo. Ellos eran enemigos de la verdad del Señor Jesucristo. Él es la verdad, y ellos eran enemigos, y la alabanza de los niños silencian a estas personas. En Mateo 11, 25, 26 nos enseña que es necesario para de corazón conocer a Cristo y alabarlo. Vamos a ver qué nos dice. En aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Aquí nos enseña este evangelio que debemos evitar ser sabio e instruido como los líderes judíos, que rechazaban a Jesús, no lo reconocían como el Mesías. ¿Y cómo debemos ser? Dice: sino ser como un niño, o ser como niños, con un corazón abierto a escuchar y recibir la verdad, y poner toda su confianza en Jesucristo. No sé si lo has observado cuando les hablas a los niños de las cosas divinas, de las cosas de Dios. Un niño es, en su inocencia, en su corta edad, tiene una mayor capacidad de recibir la palabra de Dios y de confiar. Conforme vamos creciendo, tristemente
nos alejamos de esa capacidad, perdemos esa inocencia que nos permite confiar en el Señor Jesucristo. ¿Y qué hacemos? Bueno, tristemente se anteponen los propios razonamientos, se antepone la religión, las reglas humanas, antes de confiar en Cristo, y un sinfín de cosas o filosofías que el hombre va tomando, o la persona va tomando, y le impide confiar en Jesús. Por eso, para llegar a creer de corazón en Jesucristo, es necesario tener o ser como un niño. Así nos dice este pasaje en Mateo 11, 25, 26. Vamos también a leer Mateo 18, 3 y 4. Este pasaje nos enseña que necesitamos tener la percepción y la fe de un niño, que un niño tiene en Cristo. Debemos nosotros humillarnos y debemos también confiar completamente en Cristo para salvación. Si el día de hoy, al hacerte esta pregunta, no tienes una respuesta o tu respuesta es no, pon mucha atención en este pasaje. La pregunta que te quiero hacer es, ¿tú eres salvo? Si el día de hoy tú mueres, al momento de morir estarás delante de Cristo en su presencia. ¿Cristo te recibirá? Entonces, ¿cuál es tu respuesta a esta pregunta si tú eres salvo? Escucha este pasaje. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se humilla como este niño será más grande en el reino de los cielos. Entonces nosotros debemos confiar, así como un niño confía en su papá terrenal, nosotros debemos confiar en Dios. Debemos nosotros, con una fe genuina, con una fe, con la inocencia de un niño, confiar al llamado de nuestro Señor Jesucristo y reconocernos realmente cómo somos, reconocernos pecadores, arrepentirnos y poner esa confianza de la que estamos hablando solamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en el sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz para pagar tu pecado y mi pecado. Seamos como niños. Si tu respuesta a esta pregunta, si eres salvo, fue no, pues te invito que con un corazón de niño recibas al Señor Jesucristo en tu vida y goces de la salvación, del perdón de tus pecados que te ofrece Jesucristo, porque recuerda, Él pagó tus pecados en la cruz. La paga del pecado es muerte, nos dice la Escritura, y Cristo ya murió por ti. Por lo tanto, como un niño, acepta al Señor Jesucristo y confía en Él de todo corazón. Ya estamos por terminar el tiempo de la palabra, pero antes quiero hacerles esta pregunta. ¿Cómo podemos nosotros adorar más a Dios como los niños en el templo? ¿Cómo podemos nosotros adorar más a Dios durante esta semana? Yo tengo 3 respuestas, seguramente ustedes tienen muchas más, pero te voy a leer estas 3 respuestas que aquí tengo. 1. Contemplar la grandeza de Dios y todas sus obras. Cuando veamos alrededor, todo fue creado por Dios y todo da testimonio de la grandeza de Dios, porque Dios es el creador de todo. También ser más agradecidos con Dios y por todo lo que Él ha hecho y todo lo que hará por nosotros. Simplemente, hermanos, no hay amor más grande que el haber dado a su Hijo Jesucristo para que nosotros tuviéramos el perdón de pecados, y no merecemos este sacrificio, no merecemos la salvación. La salvación es un regalo, pero Dios nos lo otorga por medio de Jesucristo. Lo acabamos de mencionar hace un momento. Al poner nuestra fe en el Señor Jesucristo recibimos la salvación. Repito, no lo merecemos, y eso debe hacernos cada vez más agradecidos hacia Dios por lo que Él ya hizo en nuestras vidas y por lo que Él hará. También debemos tener nuestra esperanza en Dios, en nuestro Señor Jesucristo,
aún en medio de las pruebas. Sabemos que mientras estemos en la mano de nuestro Señor, nada ni nadie podrá arrebatarnos de su mano. Por eso nosotros debemos tener toda nuestra esperanza en nuestro Señor. ¿Por qué? Porque en Él estamos seguros. No importa, tal vez estés en un tiempo de bienestar, donde todo marche bien, pero puede llegar también el tiempo en que las cosas se pongan difíciles. Tal vez un despido en el trabajo, problemas económicos, tal vez una enfermedad. Hoy estás bien, mañana te llama el médico y te da la noticia de que padeces una enfermedad grave que incluso puede llevarte a la muerte. Y pues nosotros, para adorar a Dios, debemos nosotros tener nuestra esperanza en Él en todo momento, aún en medio de pruebas, porque sabemos que esta esperanza que tenemos en nuestro Señor no nos va a defraudar. Y bueno, hermanos, amigos, hemos terminado este tiempo de la palabra. Gracias a Dios, y en verdad estamos agradecidos porque hay muchas personas que no han conocido la palabra de Dios, hay personas que la han rechazado, pero por la misericordia de Dios hemos podido el día de hoy conocer la palabra. Vamos a orar para terminar este tiempo y darle gracias a Dios. Señor, damos gracias por la enseñanza del día de hoy que encontramos en tu palabra, y también te agradecemos porque todo lo que vemos en tu palabra, Señor, tiene aplicación en nuestras vidas. Te pido, Señor, que en este día pues bendigas a la Iglesia Bíblica Vida Nueva, que bendigas también a las demás iglesias en las cuales su doctrina, Señor, es una doctrina sana y que adora a nuestro Señor Jesucristo. Pedimos que bendigas a estas iglesias y que nos guíes, Señor, para ser unas iglesias sanas en las que las personas que nos congregamos y aquellas personas que nos visiten encuentren en estas iglesias un lugar de santidad, un lugar donde a ti, Señor, se te dé la adoración que tú mereces, un lugar de paz, Señor, un lugar donde la palabra se abra y se lea y se predique de forma sana, con doctrina sana. Y también pedimos, Señor, en este tiempo por aquellas personas que no te conocen, que durante su niñez y en su juventud pues no te conocieron y no te aceptaron, Señor, y han llegado a una edad adulta. Te pedimos, Señor, que esta palabra que hoy leímos llegue a sus corazones, que el Espíritu Santo les llame y les traiga y ponga en ellos un corazón como de niño para que puedan genuinamente confiar en el Señor Jesucristo para su salvación. Rogamos tu misericordia para nuestros familiares, para nuestros amigos, contactos, compañeros de trabajo y de escuela, que el día de hoy no son salvos, Señor, que se encuentran bajo el castigo, porque tu palabra es clara y nos dice que la paga del pecado es muerte. Ten misericordia, Señor. Y pido, Señor, por la Iglesia Bíblica Vida Nueva, pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, que podamos ser constantes en nuestra asistencia a la iglesia y también, Señor, en que todo lo que hagamos para servirte, lo hagamos, Señor, con humildad y lo hagamos como a ti te agrada, Señor. Gracias te damos por este tiempo, alabamos tu nombre y damos gracias en Cristo Jesús. Amén.